Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a este espacio de entrevistas CNN. En esta ocasión los voy a invitar a un viaje al pasado, que también tiene sus lecturas en el presente, pero que también nos habla del futuro y de cómo conservar la cultura que hay en nuestro país. Vamos a conversar con el autor de esta investigación, de este libro que ustedes ven acá, sobre el Merzón, Arte Rupestre, 5.000 años, imágenes, vida e historia, en específico de la región de Coquimbo. Y para eso vamos a tomar contacto, como ya les decía, al autor de este texto, Andrés Troncoso. Él es arqueólogo y también profesor de la Universidad de Chile. Andrés, muchas gracias por tomar contacto con Entrevistas CNN. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por el interés en el libro. Andrés, partamos por lo básico. ¿De dónde nace esta investigación? Sabemos que es muy acuciosa. De hecho, el libro, cuando uno ya lo lee, no es solo la lectura, sino también las imágenes, el trabajo que se ha hecho con esas imágenes con tecnología de punta para poder ver e investigar bien de qué se trataba este arte rupestre. ¿De dónde nace toda esta investigación? Bueno, esta investigación nace de una serie de proyectos que hemos tenido nosotros financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Proyecto Fondesit, en la región de Coquimbo, donde hemos estado estudiando por cerca de 15 años aproximadamente la relación que hay entre el arte rupestre y la vida social prehispánica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el producto de esas investigaciones registramos una gran cantidad de rupestres, lo analizamos y también produjimos una gran cantidad de artículos científicos, ¿no? Pero siempre encontrábamos que nos faltaba algo y era hacer un libro más general, ¿no? Que fuese para todo tipo de personas, todo tipo de público, para que se adentrase a esta gran riqueza histórica, cultural y este delicado patrimonio que resguarda la región de Coquimbo, que es el arte rupestre. ¿Por qué la región de Coquimbo en particular? Bueno, en todas las investigaciones siempre hay algo personal, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención la arqueología de esa zona, pero también porque la región de Coquimbo es posiblemente una de las zonas dentro de Chile que resguarda o que mantiene una gran cantidad de arte rupestre, ¿no? Nosotros hemos registrado cerca de 6.000 rocas marcadas, lo que es un tremendo patrimonio, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de arte rupestre merece en cierta medida ser estudiado. Pero aparte también, en esta zona hay una gran cantidad de turismo patrimonial en relación con ese arte rupestre. Entonces también es necesario conocer qué nos quieren decir esas imágenes, qué mensajes nos están guardando. Y porque también, como dice el título del libro, son más de 5.000 años de historia de producción de arte rupestre, ¿no? Entonces hay muchas historias y nos habla mucho de la riqueza y de la diversidad cultural de este territorio. Por eso Coquimbo. Ahí en pantalla estamos viendo parte de las imágenes que trae este libro, porque además de toda la documentación, lo texto, lo escrito, también hay bastantes imágenes donde las personas pueden ir viendo este arte rupestre. Y para sentar las bases de esta conversación, ustedes hablan de tres tipos. Si pudiéramos describirlos brevemente, hablan de pinturas, petroglifos de surco profundo y superficial. ¿Cuáles son las distinciones entre uno y otro? Sí, mira, cuando uno habla de arte rupestre generalmente trata de meterlo todo en una misma casilla, ¿no? Pero si uno lo mira más delicadamente, que fue lo que encontramos, es que observamos que primero habían diferencias en las técnicas de producir arte rupestre, ¿no? Un tipo de arte rupestre son las pinturas rupestres, que como lo dice su nombre, son pinturas y que se basan en poner una mezcla de color sobre la roca y con eso hacer imágenes. ¿No? Un segundo conjunto son los petroglifos de surco profundo, que se basan en algo opuesto, que es que la gente golpeaba la roca con otro instrumento de piedra para hacer imágenes, ¿no? Pero lo interesante es que una vez hecho una imagen, la seguían profundizando, seguían raspando, 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 y eso genera un surco muy profundo, como lo dice su nombre, ¿no? Y finalmente hay una tercera lógica tecnológica es que el arte rupestre también se hace por golpear la roca, pero se golpea pocas veces la roca. Entonces el surco no queda profundo, sino que queda más o menos superficial. Entonces esos tres conjuntos tecnológicos, aparte, varían con los lugares donde se ubica el arte rupestre y varía también con las imágenes que hay en ese rupestre, en ese arte rupestre y por tanto con lo que se quería decir, ¿no? Entonces lo interesante, como comentaba, es que hay tres tecnologías distintas, pero a la vez esas tres tecnologías implican tres formas distintas en que la gente se relacionó con la roca, por decirlo de Claro. alguna manera, ¿no?
Y esa es la pregunta que es el hilo conductor de todo el libro y que me gustaría preguntarte a ti también. Yo sé que es muy difícil de contestar quizás, sobre todo en breve, pero ¿cómo se interroga finalmente este arte rupestre? ¿Cómo Uh, podemos saber qué es lo que no sé si nos quisieran quizás decir o no, pero finalmente uno cómo conversa con este arte? Súper buena pregunta. Esa es la pregunta del millón en cierta medida, ¿no? Claro. Y cuando nos enfrentamos al arte rupestre, la primera cosa que surge es qué significan. Y lamentablemente, lo único que no podemos saber del arte rupestre es el significado, porque un círculo hoy puede representar el sol, hace 500 años podría representar a una persona, hace 2000 años podría representar un animal, entonces es muy difícil saber qué significan. Entonces, nosotros hacemos un acercamiento que busca, por un lado, entender el proceso tecnológico, que es súper importante porque en el proceso tecnológico hay una serie de conocimientos que están involucrados en el acto de dibujar, ¿no? Y un segundo punto que tiene que ver la relación que tiene el arte rupestre con el espacio. ¿M? ¿En qué sentido? En que, a diferencia de otros bienes arqueológicos, el arte rupestre, donde tú hiciste la marca, queda grabada para siempre, ¿no? Entonces, tiene una profunda relación con la naturaleza, Mm. con cómo se entiende el espacio, con cómo se genera el paisaje. Y eso tiene muchas implicancias históricas, ¿no? Por ejemplo, quienes podían ver el arte rupestre en un momento, quienes no podían ver, si es que este arte rupestre se asociaba con el agua, no se asociaba con el agua, y todo eso nos permite ir develando en cierta medida las complejidades de este arte y el mensaje que tienen, ¿no? Y obviamente todo esto lo cruzamos con amplias investigaciones en la zona de revisión de otros sitios arqueológicos, excavación de sitios residenciales, análisis, por ejemplo, de muchas colecciones de museos para ver si es que lo que se presenta en el arte rupestre se presenta también en la cerámica, etcétera. Entonces, es una investigación de bien largo aliento. Me gustaría preguntarte también por la relación con la comunidad, porque tú lo mencionabas, quiénes lo podían ver, dónde se hacía también este arte rupestre. También se relata en el libro de que a veces eran en lugares donde ocurría la vida social, en otras ocasiones era donde no ocurría la vida social, iban marcando también allí ciertos territorios, ciertos caminos también que se iban desarrollando, sobre todo en las comunidades que eran más nómades. ¿Cómo también el arte y cómo lo ves tú va desarrollando esta identidad, esta comunidad y este vivir en sociedad también? Sí, tal vez los dos ejemplos más claros y que son los extremos son las pinturas rupestres, por un lado, los grupos cazadores-recolectores y los petroglifos de surco superficial de Aquita. Los primeros, las pinturas se hacían en las mismas viviendas, en las mismas como pequeñas cuevas en las que vivían los grupos cazadores-recolectores, lo que permitía que todo el grupo social pudiese ver ese arte rupestre, ¿no? Y en el fondo la gente en la noche se juntaba junto al fogón a comer, a conversar y posiblemente a contar historias del arte rupestre que estaba marcado en las rocas, ¿no? Mientras, en contraposición, el arte rupestre de Aguita no se hace en las casas de la gente de Aguita, sino que se hace en rutas de movimiento, básicamente como en caminos por los cuales la gente recorría para ir a los valles vecinos. Entonces, tú hacías ese arte rupestre, ¿no? Cuando te estabas saliendo de tu territorio, ¿no? Como una manera de no solo decir adiós, sino como reafirmar tu identidad con ese lugar mientras veía todo tu paisaje local, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ese arte rupestre va creando una memoria también de la gente con sus espacios, ¿no? Porque en el caso de los cazadores recolectores, la gente volvía a donde ya había vivido antes. En el caso de la gente de Quita, esas personas volvían por donde ya habían recorrido y se encontraban con las marcas del pasado, ¿no? Y Claro. les traían todas las rememoranzas. ¿Mm? Me gustaría preguntarte también, porque ya hablábamos de los cazadores recolectores, los diaguitas, pero ¿qué pasa en la época colonial? Que es algo que también se ve en el libro. Y allí también quizás hay, no sé si una forma de interpretación o de conversar con el arte un poco más clara, pero se ven figuras un poco más claras, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, claro, ahí es súper interesante porque llega el Imperio Español a América y la gente, las poblaciones indígenas de Coquimbo reaccionan a ese encuentro, ¿no? Y era tan importante el arte rupestre que siguieron marcando
y haciendo arte rupestre donde antes hacían, ¿no? Para, en cierta medida, racionalizar esta nueva situación. Y claro, dibujan caballos, personas montadas sobre animales o bien cruces, ¿no? Claro. Y claro, a nosotros nos parece mucho más cercana la imagen porque son más imágenes de nuestro mundo, ¿no? Más que del mundo indígena. ¿M? Entonces también da cuenta de ese choque cultural que hubo en un determinado momento y que el arte rupestre, por tanto, fue una de las estrategias culturales de protección ante ese choque cultural. Claro, y además en el libro, cuando uno va viendo las imágenes del arte rupestre que ustedes colocan, también se ven, por ejemplo, sacerdotes, ropa, y ahí uno puede ir haciendo ese símil con lo que no es más común. Ya para ir cerrando esta entrevista, Andrés, me gustaría preguntarte por el cuidado que se le da a este arte rupestre. Ya mencionabas tú que hay mucho turismo en esa zona para conocer este tipo de arte. ¿Es bien cuidado o no? El libro también ahí destaca que no son los seres humanos lo principal forma de destruir este arte, sino el sol, el cambio climático, pero qué cuidado se puede dar y en ese sentido también cómo viene a apoyar este tipo de libro para poner en valor precisamente este arte rupestre. Sí, mira, yo creo que el parte del cuidado descansa en la responsabilidad que tenemos, arqueólogos y arqueólogas, en difundir esto, ¿no? Y mostrar su valor. Especialmente en la región de Coquimbo, que lo podemos pensar que es un museo al aire libre, un gran Claro. museo al aire libre. Pero por otro lado, yo creo que yo invito a la gente a conocer los sitios de arte rupestre porque son bastante bellos, pero el principal cuidado es que han estado miles de años ahí y simplemente dejar que ellos sigan estando miles de años ahí. O sea, no hacerles nada. Verlos, disfrutarlos, pero no tocarlos, no pisar la roca, no tirar agua, etcétera, ¿no? Y Y no tomarlo sacar fotos como también, fotos con flash, y ¿no? no sacar fotos con flash, exactamente. ¿M? Y tomarlo como un pequeño encuentro, ¿no? Con la creatividad humana y que nos haga reflexionar, ¿no? Sobre la creatividad del ser humano que hemos, todo lo que hemos creado, pero la necesidad también de cuidar y conservar el territorio, la naturaleza y nuestras memorias, ¿no? Perfecto, muchas gracias Andrés. Nos quedamos entonces con esa invitación y con ese mensaje a propósito de este libro Arte Rupestre 5000 años. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista CNN. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Y con esa invitación entonces a cuidar de este arte rupestre en la región de Coquimbo, a conocerlo, ir, visitarlo, pero no tocarlo, no destruirlo, no sacar fotos con flash para seguir resguardando entonces esta identidad, esta forma de hacer comunidad que tenían en el pasado y esta arte rupestre que es pasado, presente, pero también futuro para que todos los podamos disfrutar. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista CNN, nos encontramos en otra oportunidad.